¿Cómo es que tu mente subconsciente está creando tu vida? Te lo voy a contar a propósito de algunos casos que he visto en consulta. Este es el caso de una mujer que llegó a consulta debido a que ella presentaba una neuralgia, un dolor patológico que venía desde la parte trasera de su cabeza hacia su rostro. ¿Has metido alguna vez los dedos al enchufe? ¿El dolor que se siente? Bueno, esto era lo que ella sentía cuando le venía este dolor desde aquí hasta su rostro. Esto le pasaba absolutamente todos los días, a veces varias veces al día, y así ha estado durante muchos años. Fue operada en Chile, fue operada de la cabeza por esta neuralgia, ¿cierto? Sin resultados. Fue operada luego en México debido a esta patología y nuevamente fue operada en Chile sin resultados. Es por eso que llega a consulta justamente para saber qué es lo que la hipnosis regresiva puede tener para mostrarle a ella. Ella tuvo una vida pasada, estos son los resultados de la terapia. Ella tuvo una vida pasada donde era una mujer que tenía un hijo adolescente, y cuando ella va a ver a su hijo se lo encuentra fallecido, pero fue asesinado. ¿Ya? Cuando ella lo encuentra es grande el shock porque ella ve que su hijo no solamente está muerto, sino que también tiene su cabeza destruida. Era tanto el amor por su hijo que, así como todo padre que realmente siente amor por sus hijos y los ve sufrir, no quisiera que esto fuese así, por lo tanto pasa este pensamiento y este sentimiento de ¿por qué no soy yo quien está sufriendo esto para que mi hijo se pueda liberar de este dolor? Bueno, esto era lo que a ella le pasaba, ¿cierto? Sentía que esto la marcó de por vida. Empezó una depresión luego de esto y ella no podía superar esta pérdida, ¿cierto? Dándole vuelta a esta idea de que porque ella hubiese preferido 1000 veces sufrir ella el dolor de su hijo. Luego de esta experiencia, al no poder seguir adelante, ¿cierto? Al pasar por una depresión muy fuerte, ella se suicida en esta vida. Esos son los antecedentes de vidas pasadas, ¿ya? Y en esta vida diríamos que todo iba con normalidad respecto a la neuralgia, ¿cierto? Hasta que ella queda embarazada. Cuando ella queda embarazada, se activa esta memoria antigua, ¿cierto? Este decreto antiguo de que es ella quien decide recibir el dolor de sus hijos. Y es por eso que estando embarazada comienza su neuralgia. ¿Por qué ocurre esto? Finalmente porque uno no puede privar al otro del sufrimiento ni de las experiencias de la vida, porque realmente todas las experiencias que uno ha de vivir son por algo. Todas estas experiencias nos ayudan a crecer, nos ayudan a también poder saldar nuestras cuentas con la vida, y de todas maneras nos van volviendo más fuertes, más sabios, y uno no puede interrumpir el crecimiento de una persona. Pero ella decidió hacer esto por sus hijos. Y es por esto que el dolor se manifiesta como una patología, como una neuralgia patológica, ¿cierto? Y que finalmente pone en pausa su vida porque es más importante resolver ello que seguir adelante con su vida, con cualquier trabajo o con cualquier actividad social. Este es otro caso, ¿cierto? Es el caso de una joven que ella constantemente siente comezón en esta parte de su cuerpo, y ella, teniendo piel morena, en esta parte de su brazo ya la tiene, digámoslo así, que se despigmentó. Es el picor el que le hace molestar esta parte de su cuerpo. Ella no vino a consulta principalmente por esto, venía por otros asuntos de su vida. Pero de todas maneras, en una vida pasada se revela lo que realmente a ella le está afectando emocionalmente, que sí está relacionado con lo que está pasando en su brazo. En una vida muy antigua, en un barco, ¿cierto? En una pelea que se produjo en ese barco, estaban dos hombres peleando con sables, peleas para allá, para acá, y en eso este hombre, que no tenía nada que ver con la pelea, estaba moviendo un barril, y en eso le llega un sablazo en el brazo, ya el brazo lo pierde, ya,
le es básicamente amputado, y de esta herida la persona fallece. Seguido de esto, la vida que continúa esto era una mujer que tenía un grave problema a la piel, sobre todo en esta parte de su cuerpo. Esta mujer se fue conectando con las medicinas naturales de plantitas de hierbitas, ¿ya? Y fabricando algunos ungüentos que le fueron ayudando en sus molestias. Por esta conexión con la naturaleza y por la ayuda que se estaba haciendo a sí misma, en ese tiempo la tildaron de bruja y fue asesinada por este motivo. De esta manera, ¿cierto? Entendemos que nuestra parte subconsciente, ¿cierto? Los conflictos que tenemos no solamente de esta vida, sino también de vidas pasadas, y diríamos que también del linaje que llevamos a cuestas, ¿cierto? Está creando nuestra realidad. Quiero contarte esto. Este es un estudio que se hizo con mujeres que habían sido maltratadas por sus parejas, maltratadas brutalmente, a combos brutalmente, ¿ya? Y estas mujeres, ¿cierto? Se las sentó en una silla, se les puso sobre una mesa, ¿cierto? Diferentes imágenes de hombres buenos, hombres trabajadores, hombres que cuidan a sus hijos y su familia, ¿cierto? Y entre estos hombres, habían hombres también que habían sido procesados por el maltrato a la mujer. Y la pregunta que se le hacía era esta: ¿qué hombres te parecen más atractivos? Y quiero que lo adivines un momento. ¿Qué crees tú que fue lo que pasó? El estudio arrojó que las mujeres que habían sido maltratadas les parecían significativamente más atractivos los hombres que habían sido maltratadores, los hombres maltratadores, los hombres violentos, ¿ya? No es que estas mujeres quieran conscientemente acercarse a estos hombres, ¿cierto? Volver a pasar las mismas experiencias, sufrir el mismo dolor, ¿cierto? Sino que hay algo subconsciente que está acercando a estas personas a vivir nuevamente las mismas experiencias, ¿ya? Hay una herida interna, ¿ya? Si nosotros nos vamos a una historia, digámoslo, común, ¿cierto? De una mujer maltratada, detrás de ello hay una discapacidad, por así decirlo, de poner límites a la gente, problemas de autoestima, y probablemente en muchos casos son personas que no han conocido el amor, o se le ha escaseado demasiado, ya como para poder tener la claridad interna suficiente de poder saber cuál es el límite que poner con las personas, ¿ya? Todas las heridas funcionan como un velo que está afectando en nuestra realidad. Hay cosas que no podemos ver, pero es muy importante hacerlo. Es por eso que la vida constantemente nos está mostrando una y otra vez lo que nosotros debemos resolver, ¿ya? Hay otro estudio, ¿cierto? Que se hizo, sí, respecto a las mujeres que habían sido, o hombres y mujeres también, que habían sido abusadas sexualmente, ¿ya? Si el haber sido fruto, ¿cierto? O haber sufrido un abuso sexual, ¿cierto? Es determinante para que los hijos también sufran abusos sexuales, ¿ya? Y si bien el estudio arrojó que efectivamente hay una correlación, ¿cierto? Lo que yo he visto en consulta es que es efectivo, ¿ya? Si hay un patrón de familia, ¿cierto? Donde los hombres ven como objetos sexuales a las mujeres, ¿cierto? Probablemente las mujeres de esa familia también encuentren hombres que tengan este patrón, esta cosmovisión, ¿cierto? Estos conflictos en el fondo, ¿ya? Porque, como digo, reitero, hay algo que es mucho más importante de sanar, ¿cierto? Que atender cualquier otra cosa en la vida, ¿ya? Hay otro caso que te quiero contar. Este es el caso de una mujer que llegó a consulta con mucha rabia. Creo que pocas veces he visto tanta rabia en una persona como lo he visto en ella. Y esta mujer tenía cerca de 58 años, ¿ya? Y resulta que ella venía a consulta porque ya no daba más, porque su marido le había sido infiel, ya no estaban juntos. Ella sentía que había perdido la mitad de su vida con él, que había entregado
su alma, digámoslo así, un hombre que no le había correspondido, que no había sido honesto, cuando ella sí lo había sido, ¿ya? Y para más aún, ¿cierto? Este ex, ¿cierto? Su ex marido, no solamente le había sido infiel, sino que había tenido una relación paralela con una persona que ella conocía, una cercana. Y esto hacía que esta situación fuera mucho más dolorosa, ¿ya? Pero cuando nos vamos a comprender el origen de la paciente en sí fue fruto de una relación extramarital. Es decir, su mamá mantuvo una relación con un hombre casado, ¿ya? Y no solo eso, este hombre, la mujer de este hombre casado, ¿ya? Era su amiga, ¿ya? Y de esta relación, ¿cierto? De la traición, ¿cierto? Surge también este bebé. No solo de la traición, por supuesto que ahí entre estas dos personas hay atracción, ¿ya? Incluso podría haber amor, ¿ya? Pero esta hija viene con una carga familiar de un hombre que no pudo ser su padre, un hombre que jamás estuvo en las Navidades, un hombre que jamás pudo estar para el Día del Padre, que todos los días de la escuela, cada vez que se mencionaba a los papás, la niña también sentía la falta de su padre, ¿ya? Y lo que normalmente ocurre con los niños ante estos conflictos paternos, ¿cierto? Es que sienten que no son suficientes. Es decir, yo no soy lo suficientemente importante como para que mi papá esté presente en mi vida. Y por lo tanto me percibo a mí misma o a mí mismo como un ser desvalorizado, un ser que no tiene valor. Y por lo tanto, como es el vínculo con nuestros padres y durante la gestación, nuestro primer vínculo con el amor, es que finalmente de este primer vínculo con el amor, nosotros llegamos a recrear estas instancias con nuestras parejas. Es por eso que también existe el patrón de las parejas que nos hacen sentir insuficientes. De esta manera, nuestra parte subconsciente, es decir, las heridas que nosotros tenemos de nuestro pasado, de nuestro linaje, de nuestra crianza, de cómo nuestra madre llevó su embarazo, es que están creando nuestra realidad presente. Tan así de importante es sanar estas cosas que vamos a estar viendo, que vamos a estar comprendiendo, ¿cierto? En los casos también particulares de cada uno de ustedes, cómo esta fuerza subconsciente está afectando y manifestando nuestro presente. Esto no es solamente para nuestros vínculos amorosos, no es solamente para nuestra carga emocional sobre cómo nosotros nos sentimos con la vida, sino que también es para nuestros trabajos, ¿ya? Y este es el último caso que te quiero contar. Esta es una mujer que tenía problemas en su área laboral porque ya había pasado por un trabajo en el cual había sido maltratada por su jefe, tuvo que soportar esta situación, aunque personalmente creo que no debía soportarlo, pero ella lo soportó. Y también pasó luego de esto por otro trabajo, ¿cierto? Donde todo su ambiente laboral no la valoraba, la dejaban aislada, la rechazaban y por lo tanto ella se sentía muy incómoda con sus compañeros. Ella llega muy deprimida a consulta, ¿cierto? Incluso su rostro no se le ve prácticamente, ella está tapada, todo su rostro está tapado con su cabello. Y toda su postura corporal, su forma de hablar también muy decaída, ya muy deprimida, ¿ok? De lo que sale de una regresión con ella es esto. Ella tuvo una vida pasada donde era, lo primero que ella ve es que es una niña pequeña, que sus padres y su comunidad es una tribu, ¿ya? Y que sus padres la entregan a ella como niña para que ayude en otra comunidad de otra tribu, ¿ya? En el fondo la entregan. Y al hombre al cual se lo entregan, ella cuando lo ve le produce terror, un pánico tremendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa luego de esto? Ella vive en esta comunidad, esta tribu, sintiéndose ajena. A ella le piden que tiene que casar, ¿ya? Pero probablemente ella no fuera su fuerte casar, ¿cierto? Pero fue lo que se le asignó, que debía casar. Y
al no cazar lo suficiente, ¿cierto? Siempre se le estuvo criticando de que ella no cazaba lo suficiente, siempre se la tildó como que no era suficiente, ¿ya? Y producto de la escasez que se está viviendo en la tribu, ¿cierto? La toman a ella para que ella fuese sacrificada justamente para arreglar esta situación. Antes de ser sacrificada, ella fue llevada a una cueva, ¿ya? Y en esta cueva estaba muy oscuro, era un lugar muy oscuro. En el presente, esta paciente tenía fobia a la oscuridad, tenía fobia a los lugares cerrados, los ascensores, todas esas cosas le producían a ella fobia, mucho miedo, terror, porque inconscientemente le estaban recordando de que ya había una parte de ella que todavía estaba en esa cueva, aterrorizada, sabiendo que iba a morir, sabiendo que iba a ser sacrificada, sintiéndose insuficiente, porque por la razón que la llevan hasta aquí es que ella no fue suficiente de cazar lo que era requerido, ¿ya? Cuando ella sí quería tener una familia y quería tener una vida más larga. Fue este hombre quien la recibió en un comienzo, que la criticó, ¿ya? Que finalmente la empuja por un risco donde ella, y se produce este ritual del sacrificio. Por lo tanto, ella en la actualidad tenía un fuerte conflicto con la autoridad, con la jefatura, con los jefes, ¿cierto? Por eso en esta vida pasada ella tuvo en este jefe que la maltrataba, ¿cierto? No es que esto sea un castigo. Las reencarnaciones, está el mito de que las reencarnaciones, uno dice, ¿qué tuve que haber hecho para que me viniera tanto mal en mi vida? ¿Cómo tuve que haber sido de malo, de mala, para recibir esto en la vida? ¿Ya? Y no funciona así. La forma en que funciona es que lo cual te dañó, ¿cierto? Se manifiesta en esta vida para que tú puedas sanar esa herida, puedas crecer y aprender sobre lo que esta experiencia en realidad tiene para entregarte. En el fondo, la herida es una oportunidad también de sanar. Todo esto más estaremos viendo en las asesorías, en el tratamiento con hipnosis, sumado a todo esto, incluso más con el método Silva de control mental, ¿ya? El método Silva de control mental nos ayuda con prácticas para poder comprender, ¿cierto?, cómo funciona nuestro subconsciente y poder materializar, poder manifestar la vida que nosotros deseamos. Te mando un gran abrazo y estaré entregando más información al respecto durante estos días. Que tengas una excelente semana. Cuídate mucho.